explicar esas nuevas normas jurídicas. O sea, ya tenemos la necesidad nosotros de explicar por qué pusimos lo que pusimos en una constitución. Por ejemplo, fíjense que por primera vez empezamos a hablar en el neoconstitucionalismo de que van a ser operativas tanto los derechos y garantías reconocidas en una constitución como los reconocidos en un tratado internacional. O sea, ya nos estamos saliendo del ámbito interno, sino que también en el neoconstitucionalismo debemos tomar en cuenta los tratados internacionales. En el neoconstitucionalismo, pues surge el término pro homine. Y este pro homine significa o se traduce en que las normas van a ser aquellas, las que vamos a aplicar, van a ser aquellas que van a venir a tutelar los derechos de los individuos. Porque al final de cuentas, las normas jurídicas se hicieron para los individuos. Se le empieza a dar bastante privilegio, se le empieza a dar bastante realce a la función del juez, porque el juez ahora va a aplicar la razonabilidad. Porque va a decir, es cierto, hay dos normas jurídicas, hay libertades, pero yo tengo que sobreponer una sobre otra. Y ahorita vamos a entrar en ese tema. Aquí empezamos por primera vez a hablar a la privacidad, ¿sí? Y a esa llamada autonomía personal. Empezamos a hablar de la protección a los derechos sexuales. Empezamos a hablar de que el derecho a la igualdad, pues prácticamente va enfocado hacia la no discriminación. Vamos a hablar también de que, por ejemplo, se va a llevar a cabo una efectiva aplicación de todos aquellos derechos considerados como derechos sociales y va a existir una protección judicial sobre los llamados derechos colectivos. Aquí ya surge, por ejemplo, el tema de la inconstitucionalidad por omisión. Ya empezamos a hablar nosotros que se puede llegar a hacer algo inconstitucional, pero porque no se ha decretado la norma, hemos omitido una norma y por lo tanto hay una inconstitucionalidad por omisión. Aquí pues ya hay una obligatoriedad de tomar en cuenta lo que resuelven los tribunales internacionales como recomendaciones, etcétera. Empezamos a hablar del control de la convencionalidad, ese control de convencionalidad que son la aplicación de todos esos tratados y convenios internacionales que pasan a formar parte del llamado bloque de constitucionalidad. Y por último, los tribunales constitucionales de cada estado pues ya pueden llegar a emitir sentencias que van a establecer recomendaciones, plazos, mejoras y adecuar las exigencias sociales con la Constitución. Ahí hay un error de la redacción. Pero bueno, ahora viene la reflexión antes de que pasemos al constitucionalismo guatemalteco, porque hubo necesidad de caer al neoconstitucionalismo. Vean, hay que ser muy respetuosos cuando hablamos nosotros de que se dejó fuera a grupos sociales. Y aquí vienen temas. Yo les pregunto, ¿será que en el estado de Guatemala, que ustedes conocen, lo pueden ir contestando ahí en el chat, en el estado de Guatemala que ustedes conocen, ¿será que la seguridad social puede ser aplicable a todas las parejas en Guatemala? ¿O habrán parejas de individuos a quienes no se les va a aplicar? Y adelantándome a su respuesta, de una vez les digo tajantemente que no. Y aquí les hago yo una reflexión. Miren, en el llamado constitucionalismo social se propugna por un derecho a la seguridad social, derechos individuales, etcétera, derechos sociales. Pero dejamos por de lado a aquellos individuos que no piensan como yo. Dejamos por fuera a aquellos individuos que no tienen las preferencias que yo tengo, por ejemplo. Dejamos por fuera a aquellas parejas de dos personas del mismo sexo. Pónganse ustedes a pensar, esto es natural, esto es normal. Quien diga que no pasa o quien quiera voltear a ver para otro lado, pues se está equivocando. Pero en Guatemala pasa. Hay parejas del mismo sexo, por ejemplo. Imagínense ustedes este escenario. Dos mujeres que tienen una relación, que viven juntas, ¿sí? Pagan una casa,
Resulta que una de ellas tiene un trabajo estable, le pagan su cuota del seguro social y ella tiene derecho a esto. Y la pareja, pues resulta embarazada. Ella donde labora no tiene derecho a la seguridad social porque pues puede ser un ejercicio de la profesión liberal, etcétera. Pero resulta que esta pareja no va a poder inscribir a esta niño o niña que nazca, este individuo que nazca, por una sencilla razón, no va a poder nacer en el seguro social, tampoco va a tener derecho a todas las vacunas gratuitas que da el seguro social, tampoco va a tener derecho a toda la atención médica que da el seguro social. Esta persona, que es la conviviente, si le queremos llamar de una forma, pues no va a poder tener derecho a descansar los días de trabajo cuando la pareja de ella tenga al bebé. Yo les pongo a ustedes esto en la balanza. Miren, yo sé que es un tema a veces quisquilloso, es un tema escabroso, es un tema lleno de espinas, pero pongámonos a pensar si es una pareja estable, es una pareja que pues, es productiva, son dos mujeres que se enamoró una de la otra, y pongo el ejemplo de las dos mujeres como el ejemplo tal vez más clásico, pero pongamos el ejemplo de dos hombres, pongamos el ejemplo de dos hombres que deciden vivir juntos, son una pareja, uno de ellos tiene derecho a la seguridad social, el otro no, no le puede dejar su jubilación al otro. No tiene derecho a eso el otro, que fue su pareja durante toda la vida probablemente. Como yo siempre digo, hay que respetar cualquier cosa que uno decida, etcétera, como la quiera llevar, es respetable. Pero hay temas, como por ejemplo cuando hablamos de garantías fundamentales, que es donde el constitucionalismo social se quedó corto. Ahí es donde el constitucionalismo social flaqueó. Ahí es donde el constitucionalismo social no llegó de verdad a materializarse para todos los individuos, porque automáticamente estaba diciendo, estaba prácticamente encasillando, prácticamente castigando a que todos aquellos que no pensaran como yo, a que todos aquellos que dijeran, bueno, pues a mí me gusta alguien de mi mismo sexo y yo quiero formar una vida con esta persona durante toda mi vida, pero no le voy a poder dar los beneficios, sino vamos a poder disfrutar de los beneficios por los cuales estoy trabajando probablemente. Yo siempre digo, miren, aquí cada quien puede formarse su criterio, podemos estar de acuerdo, podemos no estar de acuerdo, pero al final de cuentas, eso es lo que el neoconstitucionalismo viene a tratar. Aquí es donde ustedes empiezan a ver por qué estamos viviendo una situación tan polarizada. Por supuesto que cuando se dio el salto del constitucionalismo liberal al constitucionalismo social fue igual o peor, pero ahora estamos hablando de temas de la intimidad del individuo, donde se le debe respetar que si usted quiere, no sé, vivir con una persona, dos personas, tres personas, hágalo, ¿verdad? No hay problema. Si usted quiere vivir con una persona del mismo sexo, hágalo, no hay problema, ¿sí? Pero estamos dejando de lado, estamos dejando por fuera a cierto grupo social, estamos dejando por fuera a ciertos individuos que de alguna manera no pensaron igual que los otros, pero que conforman parte de la sociedad. Yo sé que alguien me puede decir, mire, pero es que solo algunos dicen que está entre el 3 y el 5% de la población mundial, este grupo de individuos, pero son parte de la sociedad. Que no estemos de acuerdo, bueno, está bien, no quiere que haya matrimonio entre personas del mismo sexo, está bien, pero cree una figura, unión civil, le llaman en algunos estados, unión civil entre personas del mismo sexo, buenísimo, y que tengan los beneficios de seguridad social, y si son dos mujeres y la otra mujer decidió que es la que iba a poder tener los hijos por edad, por condiciones de salud, etcétera, pues que pueda gozar de esos beneficios sociales, que tenga esos derechos fundamentales resguardados, que no tengamos que vulnerarlos. Eso fue lo que motiva, no solamente esto, son ejemplos,
Pero cuando vemos también, por ejemplo, que también surgieron aspectos como el control de la convencionalidad, que eso es más moderno, eso sí estamos hablando de la primera década, más que todo en la segunda década del siglo XXI, el control de la convencionalidad significa que vamos a aplicar todos aquellos tratados y convenios internacionales en materia de derechos humanos que sean beneficiosos, porque son pro homine. Ese término pro homine resulta o viene a ser el resultado de que todas aquellas normas que buscamos aplicar van a tener que ser aquellas que vayan en pro del individuo, van a tener que ser aquellas que sean en pro de la persona. Vamos a buscar aplicar cuál es la que mejor se adecua. Y si la que mejor se adecua es esta, que es un tratado internacional, pues aplicamos esta. Si no estoy mal, Gustavo, nuestro compañerito ahí que nos está ayudando con el tema de la coordinación, que es el auxiliar de la cátedra, él les compartió en el chat, cuando todavía todos podían escribir ahí, él les compartió ahí la Constitución. Ahorita no, Alejandra, ahorita no estoy presentando diapositivas, lo que pasa es que estaba viendo si alguien más se conectaba porque se estaban conectando bastantes. Él les compartió ahí la Constitución comentada con jurisprudencia, no solo de la Corte de Constitucionalidad, sino que también la Constitución comentada con jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Fíjense que ahí ya tenemos que entrar nosotros a analizar o a darnos cuenta de que tenemos que tomar en cuenta todas estas normas jurídicas, porque ahora estas pasaron a formar parte del llamado bloque de constitucionalidad. Y ahora ese bloque de constitucionalidad viene siendo como el buque de insignia del neoconstitucionalismo. Ese neoconstitucionalismo que ya se mete a hablar de derechos, de proteger los derechos sexuales. Ese neoconstitucionalismo que ya se mete a hablar de que debo de proteger la privacidad del individuo, que si él desea, no sé, de algunas formas no estamos de acuerdo, para personas como yo, que a veces somos un poquito cuadrados en algunos temas, nos cuesta concebir que venga alguien que diga, no, pues yo no soy ni heterosexual, ni homosexual, ni ninguno más. Entonces, ¿qué es? Pero bueno, empieza a decirse que se puede llegar a reconocer. Hay algunos estados que están yendo más lejos que otros. Yo siempre he criticado ese tema también, con el tema del género. Pero no me voy a meter mucho a eso porque es un tema bien, como les digo, escabroso, que podemos estar de acuerdo, podemos no estar de acuerdo. Pero al final de cuentas, el neoconstitucionalismo ya empieza a aventajar, ya empieza a dar respuesta a las deficiencias que venían. Ya cuando empezamos nosotros a darnos cuenta que la jurisprudencia forma parte fundamental del ordenamiento jurídico, y más aún, esa jurisprudencia no va a ser solo ni exclusiva de los tribunales constitucionales, sino que también vamos a tener que tomar todos aquellos principios que van a estar consagrados en tratados y convenios internacionales en materia de derechos humanos. Fíjense que esto es tal vez más que todo una recomendación para ustedes. Como les digo, yo no voy a preguntarles si están de acuerdo o no están de acuerdo, porque realmente este es un tema muy difícil. Es como que en 1944, le hubiéramos preguntado a la United Fruit Company si estaba de acuerdo en la revolución y en la constitución del 45. Obviamente me va a decir que no. Me van a decir que no. Y ahorita es exactamente lo mismo. Estamos hablando de temas difíciles, duros. Los vamos a superar en algún momento. No sé si el Estado de Guatemala esté preparado para culminar todo lo que el neoconstitucionalismo busca. No lo sé. No creo que al corto plazo, pero al paso que vamos va a llegar a cubrirse. No sé cuándo, ni en qué forma, y no sé si lo vamos a ver nosotros. Es un proceso, esto se va construyendo. Y por eso se dice que es un proceso constructivo. Es un proceso que va de la mano. Bueno, no sé si alguien tiene alguna pregunta o alguna duda con el tema del neoconstitucionalismo antes que pasemos al constitucionalismo guatemalteco.
Si nadie tiene ninguna pregunta o alguna duda, o les quedó súper claro qué es neoconstitucionalismo. Vamos a ver, dice Roberto, el constitucionalismo se basa... Dios mío, espera. La paz social, no en preferencias sentimentales y sexuales íntimas que son un grupo social que es antisocial. Ya que son en la minoría, que quiere privilegios que solo puede tener lo que forma la base social. El criterio no creo que veamos, ¿ok? Bueno, vamos por partes ahí, Roberto, mire. Llamar social o antisocial a alguien solo porque no le gusta lo mismo que a usted. Y por eso pongo el ejemplo yo de la Revolución del 44 en Guatemala. Si usted lo que quería era tierra para cultivar, pero resulta que la tierra la tenía otro y no había forma que usted accediera a la misma, a usted lo veían como un desquiciado quienes podían haber hecho este tipo de normas. Entonces, yo no hablo solamente, y les pongo ese ejemplo, pero son más. O sea, no solamente es eso, o sea, cuando nosotros vemos ahora que tenemos normas que protegen a los menores de edad, a los mayores de edad, nos topamos con que ahora tenemos un modelo de atención integral a la niñez y a la adolescencia, como es el MAINA, pues esto viene parte del control de la convencionalidad. Que no lo estamos viendo en la Constitución, es cierto. No hemos reformado la Constitución y tenemos que cambiarla. Y por eso no podemos hablar que somos un neoconstitucionalismo puro. Pero, cuando hablamos nosotros de esos privilegios, yo le diría, ¿por qué le vamos a quitar el privilegio a una mujer que perfectamente podría tener la mejor atención médica, a dar a luz, a parir, a tener a su bebé en un seguro social, a que le den las vacunas, a que pueda gozar de todos estos beneficios, que si se enfermó el niño, la niña, lo que nazca de ahí, lo puedan llevar a una atención gratuita? ¿Por qué se lo vamos a privar solo por pensar diferente? Yo sé que nos cuesta, miren, es difícil. No es un tema fácil, es un tema escabroso. Yo lo entiendo. Muchos dicen que son el 3, el 5% de la sociedad, pero entre ese 3, 5%, pues pueden haber hermanos, pueden haber hijos, puede haber etcétera. Eso no es un tema que se discute. Gremialmente le digo, muchos colegas pues están en ese segmento de la población. Y no por eso van a dejar de ser mis amigos o mis amigas. Como le decía usted dice, no cree que se vaya a ver, o sea, imagínense, no, ni siquiera de reproducción genética, porque imagínense una mujer que fue inseminada artificialmente, pero que tiene esposo. ¿Qué diferencia hay con una mujer que fue inseminada artificialmente, pero que vive con otra mujer, por ejemplo? O sea, es una cuestión que ni siquiera están casados, pero que el hijo tiene derecho a la atención del seguro social. Yo sé que es un tema bien difícil, sé que es un tema bien complicado, ¿sí? Y cuesta a veces que lo diga. Bueno, como dice Fernanda, bueno, Fernanda, esto viene en una vorágine de qué países lo están aplicando. Bueno, México lo tenemos aquí cerquita. Prácticamente Latinoamérica va Perú, Colombia, ya van ahí. Bueno, Colombia está leyendo tanto. Pero Argentina diría yo que es el ejemplo más gráfico. Y Europa, pues prácticamente ya toda Europa, salvo Rusia, Polonia, Ucrania, varios países europeos, prácticamente Europa del Este es la más radical, es la más, ¿cómo decir la palabra? Es la más reacia al cambio. Yo entiendo, como les digo, que es un tema difícil. Ahora, como dice, pues, como dice Roberto, que es un criterio, sí, y él dice que es un trastorno psicológicamente, bueno, ya dejó de ser una enfermedad, ¿no? O sea, sí, gracias, Dani. También Uruguay son países, son estados que ya lo han implementado. Y miren, no sé, aquí es un tema, como les digo, escabroso, duro, difícil, y que probablemente nuestra generación no lo vea, ni probablemente la que viene. Pero no podemos seguir volteando a ver para otro lado.
No podemos seguir dejando a personas buenas, dejando a personas con las que probablemente se comparten momentos de, no sé, una cena, un almuerzo, una celebración, una fiesta, amigos de la carrera, compañeros de estudio, no sé, todos conocemos a más de alguien así muchas veces. Y no por eso lo vamos a odiar ni lo vamos a despreciar. Pero también hablemos de otros casos, como por ejemplo la vulneración de los derechos de los menores de edad, que ya entra en este constitucionalismo. Porque a los menores de edad sí, el derecho del niño, etcétera, pero no se le daba la protección adecuada. Porque si no, ¿por qué seguimos viendo trabajo infantil? ¿Por qué el Estado de Guatemala todavía dejaba que se empleara a menores de edad? Regulado la ley. ¿Por qué el Estado de Guatemala todavía permitía, por ejemplo, en algunos casos, el matrimonio de una menor de edad con un hombre que probablemente ni quería, que era mayor de edad y que hasta incluso la había violado? Es que miren, el cambio tiene que ser no solo pensemos en eso, ya pusimos un ejemplo con el que es más escabroso, pero pensemos en el otro. Esos cambios vienen dándose culturalmente, es un proceso de construcción. Y en ese proceso de construcción nos damos cuenta que hemos venido dejando ciertos grupos sociales, nos hemos venido dejando atrás, y nos hemos venido dejando atrás, y nos hemos venido dejando atrás, y volteamos a ver para otro lado, y bueno, si la niña resultó embarazada, pues que se case con el hombre. Esa era la expresión. Y creo que muchos todavía piensan así. Una niña casándose con un adulto a veces a crear un niño creando otro niño, y con un adulto que probablemente no era el adecuado porque era borracho, porque era, no sé, imagínense, alguien tiene la mente de hacer ese tipo de cosas, pero nuestra ley lo permitía. Nuestra ley establecía incluso cuál iba a ser la forma en la que íbamos a poder subsanar el error que había cometido el hombre. O sea, son cosas, como les digo, temas escabrosos, y esto va de la mano con lo que les estoy diciendo también. Derecho de las personas de la tercera edad, que son derechos que habían sido dejados olvidados. Derechos que tienen, por ejemplo, las madres trabajadoras, que son derechos que muchas veces se habían dejado olvidados, ¿verdad? Cosas como esas, es cierto, tampoco nos podemos ir a los extremos, tampoco. Pero hay cosas que sí debíamos regular, hay cosas que sí debíamos tomar en cuenta. Yo soy una persona que busca mucho las condiciones de igualdad, que sean tratadas como iguales. Pero, por ejemplo, ¿por qué siempre se tiene o sigue siendo una cuestión en la cual el hombre gana más que la mujer? ¿Sí? A pesar de que nuestra Constitución dice que situaciones iguales serán tratadas como iguales. Yo, como lo dice ahorita ahí Milena, como dice Silvia Milena ahí lo pone, obviamente pues no es pro en aborto, pero que por ejemplo ya no quisiera tener un hijo producto de una violación. O sea, esos son temas que debemos de hablar, son temas que debemos cambiar en la sociedad. Y debemos hacer el cambio más allá del vamos a quitar una vida, etcétera. Sí, es cierto. Y que probablemente sea como si alguien cree como creemos muchos en la voluntad de Dios, pues muchos dirán que lo dé en adopción. Bueno, recordémonos que el Estado de Guatemala no es precisamente el más indicado para hablar de adopciones. Hace un tiempo vendíamos niños, éramos portadores de niños para temas de órganos, ¿verdad? Cosas como esas. No sé si le puede bajar el micrófono, Linet Donis, por favor, si puede apagar el micrófono. Y ahora pues es más complejo todavía la adopción en Guatemala porque es un proceso largo, burocrático, difícil, que le pone trabas, entonces tampoco es, no tenga pena, compañera. Entonces sí, como les digo, el neoconstitucionalismo no lo miren como un monstruo malo que viene a hacerlo todo mal o que viene a hablar de cosas que no nos gustan, pero no, miren, el neoconstitucionalismo prácticamente pues viene a decirnos que a través de ese proceso histórico, prácticamente ahora vamos a tener que reconocer no solamente los derechos fundamentales de las constituciones, sino que también lo que establecen los tratados internacionales. Segundo,
surge que toda la legislación nacional e internacional es en pro del individuo, es pro homine. Los jueces, pues definitivamente van a tener que utilizar la razonabilidad de qué tipo de libertad es la que debe de privilegiarse. Esa autonomía del individuo a poder determinarse también hay que respetarla. Esa igualdad de no discriminar por cualquier tipo de elemento de raza. No me gusta decir el tema raza, pero bueno, tenemos que decirlo todavía. Viene alguien de ojos rasgados y a todos le decimos chinos, a pesar que sea, puede ser coreano, puede ser japonés, puede ser de cualquier vietnamita, etcétera. Pero no tenemos que hacerlo, ¿sí? O sea, realmente el neoconstitucionalismo viene a tapar los agujeritos que dejó el constitucionalismo social. Que van a haber algunos que no nos van a gustar, estoy totalmente de acuerdo. Bueno, no sé si les quedó claro el tema del neoconstitucionalismo. Es que no tiene ninguna duda. Pasamos al constitucionalismo guatemalteco. Bueno, miren, qué complejo es a veces analizar la doctrina de la mano con la historia, pero nuestra historia tiene sus precedentes, tiene sus situaciones. Fíjense que el constitucionalismo guatemalteco lo tenemos que dividir en dos etapas. Históricamente, una, como parte de las colonias conformaban el Reino de España, como lo fue la Capitanía General del Reino de Guatemala. Y ahí hay dos antecedentes de constitucionalismo. Ahorita los vamos a ver. Y ahora, el segundo es como resultado de la independencia del Reino Español. Lo interesante es que nos independizamos de España, pero no creamos una constitución, no promulgamos una constitución inmediatamente. Y, paradójicamente, contrario a lo que nos diría o dicta la razón, hemos tenido varios textos constitucionales. No uno, no dos, no tres, no cuatro. Algunos autores van a decir que son 6, otros van a decir que son 8. Ya será cuestión de interpretación de cada uno. Pero, en esa primera etapa, el primer antecedente constitucional en Guatemala es en 1808, con la Constitución de Bayona. Bayona es una provincia francesa, que es donde se promulgó la Constitución. Pues esta Constitución, dice usted, pues es de Francia, que tiene que ver con España, que tiene que ver con Guatemala. Bueno, pues resulta que Napoleón había hecho un acuerdo prácticamente un acuerdo internacional de tipo en el cual su ejército iba a tener la facilidad de atravesar territorio español para una guerra. Pues resulta que ya estando Napoleón con el ejército por toda España, decidió que era mejor hacerse del poder de España y coloca como emperador, como rey, a su hermano. Y en este tiempo es que se promulga la Constitución de Bayona, y por eso es que cuando hablamos de constituciones de Guatemala o que fueron aplicables al territorio guatemalteco, nos tenemos que remontar a 1808 con la llamada Constitución de Bayona. ¿Cuáles son los aspectos relevantes de esta Constitución? Bueno, ya se hablan de garantías como la inviolabilidad del domicilio, la detención legal, habeas corpus y la prohibición de la tortura. Luego, después de que España logra deshacerse de la invasión francesa, y ya imbuidos ellos en el tema del constitucionalismo, pues España dice que no estaría tan mal el tema de poder implementar una constitución, de tomar como punto de partida la constitución que habían promulgado los franceses en 1808 y promulgar una constitución. Y bueno, pues se convoca a representantes de todo el Reino de España. En el caso de la Capitanía General del Reino de Guatemala se envió a un representante
promulgación de la Constitución es Antonio de Larrazábal. Él es el que hace, pues, a él es el que se eligió, porque se llevó a cabo un proceso de selección, de elección de los individuos que iban a ir a Cádiz a promulgar esta Constitución de 1812. Y pues en la Capitanía General del Reino de Guatemala, todavía éramos una capitanía, que todavía llegaba hasta el territorio que hoy conocemos como Costa Rica. Todavía la capitanía estaba incluido Soconusco, estaba Chiapas todavía, estaban incluidos dentro de la capitanía, y de todas estas regiones, pues, se designó a Antonio de Larrazábal para que hiciera el viaje. Él hace un viaje de meses a Europa, no sé si de años, pero hace un enorme y largo viaje hacia Cádiz. Y cuando él llega, pues la Constitución ya había sido redactada, ya había sido promulgada. Esta Constitución realmente nunca se aplicó. Esta Constitución, pues, hace el cambio de la monarquía absoluta a una monarquía constitucional, ¿verdad? Trata de dar ese salto, así como lo habían hecho los ingleses desde 1215. Y también se empieza a hablar de la división del poder. Como anécdota nada más, para que ustedes lo tengan de conocimiento, pues el pobre Antonio de Larrazábal, cuando desembarca en Cádiz, le preguntan: ¿usted es Antonio de Larrazábal, el representante de la Capitanía General del Reino de Guatemala, que venía a la promulgación de la Constitución de Cádiz? Sí. Bueno, pues resulta que como ya el rey dejó sin efecto esa Constitución y declaró traidores a todos los que la promulgaron, usted va preso también. Aunque usted no tuvo nada que ver en la redacción, usted va preso. Es solamente luego salió libre, recobró su libertad, pero es una de las anécdotas rudas y crudas que nos da nuestra historia. Y bueno, luego tenemos que dar el salto hasta 1824, posterior a la independencia de España. Esta es la segunda etapa que les he vivido yo ahí. Y la primera Constitución, ya que fue redactada, promulgada en territorio guatemalteco, fue en 1824. Esa estuvo vigente hasta 1938, que fuimos una federación. Y esta federación se echó a perder, pues ahí sí que dirían por ahí, por culpa de la declaratoria de Honduras. Honduras declara de forma unilateral su soberanía e independencia y decide separarse de la federación, y prácticamente esto fue el detonante que se rompiera la Federación Centroamericana. ¿Cuáles serán los aspectos relevantes? Bueno, que en 1823, un año antes, bueno, ni siquiera un año antes, esto fue a finales de 1823, en el mes de diciembre de 1823, pues decidieron promulgar las bases de la Constitución de la Federación Centroamericana. No fue la Constitución como tal, sino que únicamente fueron las bases de lo que tenía que incluir la Constitución. Aquí se creó un poder legislativo, se crea la figura del Senado, ¿sí? O sea, aquí iban a coexistir dos, el poder legislativo y el Senado, iban a coexistir dos. También un poder ejecutivo que iba a ser presidencialista. Ahí va como que ya veníamos mal desde ahí hablando de presidencialismo, pero bueno, está bien, teníamos mucha influencia mexicana y teníamos mucha influencia de los Estados Unidos de América, los vecinos grandes del norte, que pues prácticamente hubiéramos competido contra ellos. Yo sé que se escucha inverosímil a estas alturas del siglo XXI, al año 2021, creer que las repúblicas que conformaban la Federación Centroamericana iban a venir a competir con los dos vecinos grandes del norte o tres vecinos grandes del norte, y hubiéramos sido, en lugar de ser 5 enanos en ese entonces, hubiéramos sido un pequeño pero fuerte, que hubiera podido competir con ellos incluso. De las características que tiene es que iba a haber un poder judicial electo por el pueblo. O sea, se iba a llevar a votación quiénes iban a conformar el poder judicial. Tenía una subredacción bien particular esto, porque palabras más, palabras menos, que iba a estar conformado por no menos de 6 ni más de 9 representantes,
y que la mitad iba a cambiarse cada 2 años. Algo así estaba la redacción. También se reconocieron garantías a la libertad del individuo. Y también, en el punto 7 que les pongo yo ahí, es lo que tomaron como un punto de partida los hondureños para promulgar esa Constitución de 1938, que es con la que prácticamente los demás dicen, bueno, si Honduras se fue, yo me voy también. Ese es un razonamiento que utilizaron. Bueno, Honduras se largó, todos los demás, ¿qué hacemos acá? Y pues prácticamente era de que cada estado podía promulgar una constitución que iba a regir única y exclusivamente para ese estado. Era una constitución federal, ¿se recuerdan ustedes? La federación y el estado simple, el estado compuesto, que vimos acá. Luego, tenemos que irnos a 1825 o hacer un retroceso, ¿verdad? De 1824 a 1825, porque avanzando en el tiempo, ¿no? En un año, pues tomando como punto de partida que cada estado tenía el derecho a poder promulgar su constitución, el estado de Guatemala, de forma separada, pero siempre siendo parte de la Federación Centroamericana, promulga la Constitución de 1825. Esta pues reconoce algunos aspectos, como por ejemplo que es un estado soberano, que es independiente, que es libre y que únicamente está limitado a la Federación Centroamericana. Establece la figura del poder legislativo. Hay una figura que es el Consejo Representativo, que es una figura bien particular. Yo siempre he dicho que esta figura del Consejo Representativo llama mucho la atención, pues más que todo por quienes la conformaban. No era tan sencillo el hecho de por qué existía, no existía, pero fíjense que este Consejo Representativo, como tal, tenía atribuciones muy importantes, tenía atribuciones bastante fuertes, y este consejo tenía la particularidad de que todas las resoluciones que emitía el Poder Legislativo, quien las sancionaba no era el Ejecutivo, era este Consejo Representativo, Consejo de Estado, que estaba integrado pues prácticamente en una especie de elección popular, porque elegían a un representante de cada una de las regiones que conformaban el estado de Guatemala. Y pues estos al final de cuentas eran los que tenían a su cargo esa función de sancionar las leyes. Había un poder ejecutivo, pareciera que tengo ahí no sé, tal vez error en la forma de la redacción, pero no, es un poder, no era un poder judicial, era un poder judiciario, así le colocaron en esa denominación. Se reconocen derechos a la libertad, la igualdad, seguridad, propiedad, libertad de acción, derecho de petición, a una detención legal, la inviolabilidad de la vivienda y a la libre emisión del pensamiento. Entonces, aquí ya tenemos probablemente la segunda constitución ya redactada en territorio guatemalteco, ya promulgada en nuestro territorio, fue la de 1825, pero siempre hago hincapié en esto, éramos parte de la Federación Centroamericana, por lo tanto habían dos constituciones coexistiendo, la de 1824 como parte de la Federación y como un estado independiente de 1825, para que les vaya quedando un poquito clarito ese tema. Y luego viene en 1839, pues basándose de alguna manera en que existían formas en las cuales complementar, perfeccionar esa constitución. Esta Declaración de Derechos del Estado y sus Habitantes de 1839 no es que venga a ser una nueva constitución, pero la tenemos que colocar. Y la tenemos que colocar porque prácticamente viene a complementar lo que no colocó la Constitución de 1825. Miren, tenemos que entender que todas estas, las constituciones de cualquier estado, van a estar inmersas en la ideología de quienes son los que ejercen el control del poder o quien está ostentando el poder. ¿Por qué?
solo con ese aspecto que les coloco ahí como relevante de que, por ejemplo, se reconoce que la religión católica es la religión oficial. Imagínense. Y aquí hablamos a lo que estábamos hablando hace un momento. Pero ¿qué pasa si, por ejemplo, pues yo nací en la fe judía? ¿Qué pasa si yo soy musulmán? ¿Por qué tengo que aceptar que otro diga que la religión oficial es otra? Pero de una vez reconocieron, y eso que pues yo soy cristiano católico, reconocieron a la religión católica como la religión oficial del Estado de Guatemala. Pero también reconocieron que se tenía que respetar a las demás. No se les podía perseguir por profesar otro tipo de religión. Pero surgen instituciones claves como por ejemplo ya se da la abolición de la esclavitud, también se está aboliendo la confiscación de bienes, surge la irretroactividad de las leyes, ya se empiezan a garantizar derechos como la vida, el honor, la libertad, la propiedad. Surge una institución clave al día de hoy, yo siempre sigo diciendo que es una institución clave, es el derecho de defensa en materia penal. Es que miren, son cosas que tal vez nosotros ahorita las vemos como, ¿pero por qué? No, pero si la persona es mala, si el delincuente hay que castigarlo, pero tiene que hacerse a través de un juicio, tiene que hacerse a través respetándole sus garantías. ¿Sí? O sea, aquí como les digo yo siempre, debemos ponernos y ubicarnos en las cosas que nosotros vemos como muy normales al día de hoy, a como las veían en 1839, casi 2 siglos atrás. Y hasta ahí hablamos ya de derecho de defensa en materia penal. O sea, ese fue un salto, como yo digo, del cuantitativo al cualitativo, pero fue hace 2 siglos. Pero que para nosotros ahorita es como que es que eso no podía dejar, no podemos concebir un Estado que no lo tenga. En su momento no lo tenía. Y también pues ya se reconocen derechos como la libre locomoción y la inviolabilidad de los documentos, de libros y del domicilio. Ahora aquí viene otro tema de discusión histórico, dependiendo del autor que ustedes lean. Esto yo por eso lo dejo abierto. En 1847, Rafael Carrera, que un caudillo militar que defendía el Estado de Guatemala de una forma impresionante, no era muy querido, pero de alguna forma era respetado y era solicitado para que ejerciera la función de jefe de Estado. Como se disolvió la Federación Centroamericana, resulta que era imposible que el Estado de Guatemala nombrara cancilleres, embajadores, que el Estado de Guatemala llevara a cabo ese intercambio a nivel internacional. No teníamos esa representación a nivel entonces. Pues Rafael Carrera emite un decreto, el decreto de fundación del 1947, que se emite el decreto de fundación de la República de Guatemala. Y durante este gobierno se emite también en 1851 República de Guatemala. Ahora, muchos dicen que esta es la primera constitución. A la derecha les va a decir de Dios, Jesús y la Virgen para quienes creemos en la fe. Para quienes creen que Rafael Carrera es el que nos dio nuestra primera constitución. Bueno, al final de cuentas lo que hace Rafael Carrera es emitir el decreto de fundación de la República de Guatemala y 4 años después, con el acta constitutiva de la República de Guatemala, no derogaron la constitución que estaba vigente, porque no la, que es la de 1825 y que fue con 39.
que tampoco fue una constitución como tal, sino que vino a complementarla. Entonces, como no derogó la constitución anterior, lo que hace es que cambia algunas cosas, pero no de otra. Por ejemplo, la presidencia de la República, ¿quiénes la decidían? La decidía la Cámara de Representantes, que era una especie del legislativo, el arzobispo metropolitano, como recuérdense que era la religión católica la oficial, aquí no había separación de iglesia y Estado, y a quienes llegaran a integrar la Corte Suprema de Justicia, y por último los vocales del Consejo de Estado, quienes eran electos como vocales, en mano de ellos estaba elegir al presidente de la República. Eso es lo que hicieron en el acta constitutiva de 1851. Se creó la figura del Consejo de Estado, ¿verdad? Muy discutible porque solamente establecía que no debía ser gratuito, por ejemplo. Surgen aspectos como la detención legal, reconoció el derecho de defensa, el habeas corpus, importante es esto, inviolabilidad de los documentos, la correspondencia y el domicilio. Y luego, en un intento por volver a conformar la República Centroamericana, en 1921, pues se promulga una constitución. Esta constitución pues es prácticamente promulgada entre 3 estados, Guatemala, El Salvador y Honduras. Nicaragua y Costa Rica pues no son parte de esta constitución, pero Guatemala, El Salvador y Honduras prácticamente dicen que ellos dos también se tienen que integrar. Pues fue un fracaso porque nunca se pudo aplicar, nunca estuvo vigente, pero si queremos tal vez tomar en cuenta algunos de los aspectos más relevantes, en 1921, vean ustedes, se lleva a cabo la abolición de la pena de muerte. Reconoce el voto de las mujeres. Se da la prohibición de monopolios. Reconoce el derecho a acudir al amparo como un medio de defensa. Se empieza a hablar de ya la no prisión por deudas. El derecho a la seguridad social, la huelga, a una limitación de la jornada de trabajo. Esta constitución no es que haya dejado sin efecto la de 1879. No fue así. Esta fue un intento por volver a crear
la República Centroamericana, siempre cada república iba a mantener su constitución y también iban a estar coexistiendo estas dos al mismo tiempo. Lo único que tiene de particular es que esta no llegó a aplicarse porque no estuvo vigente. Luego viene la Constitución de 1945, que yo diría, hagamos un retroceso. El antecedente, teníamos de 1879. Y para 1945 se promulga una Constitución en un estado que estaba en pleno florecimiento del reconocimiento de los derechos individuales y sociales, porque se va a promulgar posterior a la Revolución de 1944. Esta Constitución del 45, muchos la ponen como la primavera guatemalteca que duró tan poquito, que duró 9 años. Esa primavera guatemalteca que fue el cambio, el salto. Ustedes se recuerdan de la revolución, el video de la Revolución Francesa que vimos acá. Si queremos poner un ejemplo, yo sé, guardando las distancias, la forma, etcétera. Si queremos poner el ejemplo de dar ese salto, de salir de lo rancio, de lo que nos está ahogando, de lo que nos está asfixiando, a ver la luz al final del túnel, pues fue con la Constitución del 45. La Constitución del 45 implementa el constitucionalismo social en pleno, ¿sí? Arévalo, que estuvo en Argentina, exiliado, se trae todas esas ideas del constitucionalismo social, se percata que es necesario implementarlo, se da cuenta que es obligación del individuo buscar el beneficio de los demás individuos, no únicamente el individualismo, sino que pasa a hablar ya de los derechos individuales desde un punto de vista de la colectividad. Y aquí se reconocen, por ejemplo, garantías como el salario mínimo. No solamente el derecho a que se lo paguen, el salario mínimo. Ya se crea una jornada de trabajo. Ustedes se recuerdan cuando hablábamos de las jornadas de sol a sol. Miren hasta cuándo vino con nosotros. Ya se habla de descansos, vacaciones, el derecho al sindicalismo, la seguridad social que no teníamos. Hablar de seguridad social en 1944 era o se traducía en: si usted tiene dinero para pagarse el doctor, páguelo, y si no tiene, muérase. Por eso les digo, cuando hablamos de estos temas y nos ponemos a hablar de neoconstitucionalismo antes, nos damos cuenta cómo son esos cambios. Y pasan con revoluciones. Tiene que darse un evento, tiene que darse una situación. Aquí yo siento que fue donde cayeron los errores de la emoción del momento, porque en esta Constitución se meten a prohibir latifundios, por ejemplo. No debieron haberlo hecho. Eso tenían que reconocer la propiedad privada. Esos para mí son los errores que cometen. Y aquí viene uno de los aciertos más grandes que nosotros debemos de celebrar. Es la autonomía de la Universidad de San Carlos. Esto es algo como, ¿cómo decir la palabra? Este es el reto más grande que todos nosotros como sancarlistas tenemos. Miren dónde surgió la autonomía de la Universidad de San Carlos, en 1945. Esto es algo que no tiene parangón, es algo que no tiene ejemplo, es algo que no tiene un antecedente, ¿verdad? No es algo que cualquier estado vaya a tener. No, por el contrario. Son situaciones pues, que nosotros debemos de mantener. Son situaciones que nosotros debemos de aceptar. Imagínense, hablar de autonomía universitaria a finales del siglo XIX era impensable. Como dijo el compañero ahí, eran antisociales. También se reconoce que el ejército debe estar fuera de la política y se reconocen los llamados derechos electorales. Pero bueno, como todas las cosas buenas, a veces tienen que llegar a su fin, aunque no querramos, no nos guste. Pues viene la contrarrevolución de 1954 y
dejan sin efecto la Constitución del 45 y para 1956 promulgan una nueva Constitución. En resumidas cuentas, viene a devolver los bienes a la burguesía, y se los pongo así como burguesía para que identifiquemos específicamente a quién se los devolvió, porque no es que se los haya devuelto a su legítimo propietario, no, se los devuelve a un grupo. El Estado que había dado en arrendamiento o en usufructo fincas, etcétera, lo deja sin efecto y se lo restituye todo al Estado de Guatemala, porque no somos un Estado comunista, según la idea. Y fundamentalmente, con esta Constitución se deroga el decreto 900, que era la Ley de Transformación Agraria. En pleno discusión ideológica de izquierdas, derechas, comunismo, Guerra Fría, surge la Constitución de 1965, una Constitución ya inspirada en mantener en el poder a la extrema y radical derecha. Los aspectos relevantes, bueno, restablece el Consejo de Estado, crea la Corte de Constitucionalidad, pero como parte de la Corte Suprema de Justicia, viene a crear el registro y consejo electoral, que al final de cuentas todos sabemos que prácticamente era el Tribunal Supremo Electoral que conocemos, es una máquina comparado con eso. Antes de eso, pues prácticamente los votos eran contados en el Congreso de la República. Él es el que hacía las veces de Tribunal Supremo Electoral. Y también, pues, de alguna forma, para evitar el crecimiento de los partidos políticos, el Partido Revolucionario, etcétera, de los partidos del trabajo y todo eso, que fuera difícil, se reconocieron los partidos políticos, pero que fuera difícil que se mantuvieran por tener un número alto de afiliados. Y luego, la Constitución que conocemos, de 1985, y que fue parcialmente reformada en 1993. Obviamente no voy a entrar en el análisis de la Constitución del 85, porque eso lo vamos a hacer de una forma individual, de toda la Constitución, de las partes de la Constitución, cuando entremos a ver teoría de la Constitución, que será el día viernes. Y de una vez adelanto, pues el día lunes son las elecciones. Entonces, antes de... Se puso bueno ahí porque estaban hablando en el chat. Vamos a ver. Vamos a ver, dice... Alejandra dice que nunca fuimos independientes. Bueno. Sí, como le digo yo ahí, Alejandra, mire, bueno, no sé, yo como les digo, es que todos han cometido errores, no hay ser humano perfecto, pues. Entonces, y vamos a verlo en nuestra Constitución cuando la analicemos, cuando una Constitución es exageradamente normativa, cuando una Constitución, en lugar de reconocer garantías fundamentales, estructurar básicamente el Estado y limitarse a colocar mecanismos de protección del orden constitucional, también se mete a aspectos normativos, resulta siendo que se hizo una Constitución, primero que nada, exageradamente normativa. O sea, se metió a legislar dentro de la Constitución, cosa que no hay que hacer. Pero sí metió, por ejemplo, usted ya a meter cosas, como les puse el ejemplo, prohibición de latifundios, por ejemplo. ¿No era más fácil reconocer la propiedad privada? Yo lo hago como una reflexión. ¿No era más sencillo? ¿No era más práctico? ¿No era menos comunista decir eso? Porque la mala palabra era que le dijeran a usted comunista en ese entonces. Ahí es donde yo les hago la reflexión, donde yo siempre pongo el ejemplo. Pues una Constitución de 200 artículos, poquito más, pero que, como les digo, yo siento que se metieron más allá, o sea, fueron más allá, se les fue la mano. Imagínense ustedes que ustedes pongan en una Constitución que si usted tiene
que la misma va a crear una ley que va a determinar qué es un latifundio, ¿sí? Y que si no es beneficioso para los demás, usted va a tener el derecho para desaparecerlo. O sea, yo siento que se les fue la mano. O sea, eso no es parte de una constitución, ¿verdad? Creo que sí, claro, Alejandra, sí, la del 65, como les digo, lo que pasa es que recuérdense que la del 65 también, gracias por el aporte, la del 65 tal vez lo que tiene ahí de aspecto relevante que dice la compañera es cierto. Pero el vicepresidente, al final de cuentas, fíjense ustedes de que sustituye al presidente en ausencia, pero si el presidente muere o renuncia, hay que elegir a un presidente otra vez. Entonces es como que no termina de ser el presidencialismo puro, porque el presidencialismo puro como tal, ese presidencialismo que nosotros conocemos, pues el vicepresidente se murió el presidente, bueno, juramentemos al vice y que ahora él sea el presidente. No, en Guatemala no. El vicepresidente solo lo va a sustituir en ausencia y a muerte, hay que hacer la terna, hay que ir al Congreso. O sea, son cosas así bien complejas, pero la verdad es que tenemos que conocer nuestra historia. A mí me gusta mucho hablar de este tema, por eso les digo que hoy iba a ser una clase un poquito larga y que al final de cuentas, qué bueno que se juntaron las dos clases hoy, literalmente porque pudimos ver cosas que han venido pasando, que a nosotros nos sirven, que a nosotros nos han venido a dar un beneficio extra, pero que en algún momento dado se pensó que eso era absurdo pensar. O sea, en algún momento dado se llegó a decir, esto no, como dijo el compañero, son antisociales, ¿verdad? Son asociales, etcétera, por pensar en un derecho de defensa en materia penal, por pensar en una detención legal, por pensar en una habeas corpus. Entonces, por supuesto, vamos a tener que ver qué nos depara el camino. Tenemos una constitución que ya vimos acá, que tiene una, vamos a verlo aquí también en lo que viene, en las clases que vienen, las que se avecinan. Vamos a ver las partes de la constitución y vamos a ver también cuáles son dentro de esas partes, cuáles son las que ya vimos una de ellas, que por ejemplo es la de la parte dura, la parte difícil de reformar, la que no se puede reformar, esa parte pétrea constitucional que tenemos, ¿verdad? Entonces, no sé si alguien más tiene alguna pregunta, alguna duda con la clase de hoy. En un momento se las voy a enviar. Como les digo, no estoy en el lugar usual de dar la clase, entonces les pido su comprensión, pero ya en un momento más tarde se las estoy enviando. No sé si alguien más tiene alguna pregunta, alguna duda, y si no, pues lo dejamos hasta acá. Bueno, no hay preguntas. Muchas gracias, licenciado, por el tema de esta noche. Ahí en el otro chat se creó una gran controversia respecto al tema y mi opinión, ¿verdad? Pero creo que es bueno que todos opinemos diferente y de eso se trata una sociedad, ¿verdad? Diferentes pensamientos y de aceptarnos todos mutuamente con los pensamientos, ¿verdad? Claro, como yo les decía hace un momento, nosotros ahorita como tal estamos viviendo una etapa difícil porque es la etapa de la confrontación entre las ideas. Y en la etapa de confrontación de ideas tenemos que entender también que hay cosas buenas y hay cosas malas. Entonces, lo que para mí es malo, para otro puede ser bueno. Pero Sí, también tal puede vez ser... en este momento, en la etapa juvenil de los patojos, todavía está en esa confrontación, algunos, ¿verdad? No necesariamente tiene que ver con la edad. Fíjese que ese es un tema bien particular porque, bueno, yo ya tengo 40 años, pero por ejemplo, yo hablo de este tema o muchos temas de estos de neoconstitucionalismo con personas que son más grandes de edad que yo y tienen puntos de vista todavía más radicales, pero en favor de algunos derechos que se deben reconocer constitucionalmente. O sea, yo no estoy hablando nada más de una cosa, sino que de varias. Entonces, hay algunos que dicen, bueno, el Estado de Guatemala lo que está haciendo es ir tapando los agujeros con normas ordinarias. Ir tapando los agujeros porque ahí ya dice el neoconstitucionalismo que yo tengo que aplicarle el control de convencionalidad
Tengo que incluirlo en el bloque constitucional, por lo tanto yo ya no tengo que tocar mi constitución. Y bueno, estoy de acuerdo. Ahora, hay un grupo todavía más radical que dice, no, es que no existe el neoconstitucionalismo. ¿De qué están hablando? Eso no existe. El neoconstitucionalismo aún no hablen de neoconstitucionalismo porque no ha traído nada nuevo. Yo sí refuto porque sí ha traído cosas nuevas. Hablar de control de convencionalidad dentro del constitucionalismo social no era parte de. Para empezar, tratados internacionales en materia de derechos humanos no existían. O sea, el punto de partida es conocer la historia. Hablemos de, por ejemplo, la jurisprudencia de los tribunales internacionales. Antes no era obligatorio aplicarla, ahora sí. Incluso les digo, cuando yo he redactado cuestiones de amparo, he redactado cuestiones de demandas, cosas que vemos en la oficina, pues yo utilizo el control de convencionalidad como parte de, porque es obligatorio. O sea, ya no lo podemos dejar de lado, es obligatorio. El Estado de Guatemala tiene que aplicarlo. Entonces, por eso es que dicen muchos, pero no tenemos una nueva constitución todavía. No la tenemos en Guatemala, o sea, como neoconstitucionalismo, no, pero que ya empezamos a dar síntomas de ese neoconstitucionalismo. ¿Por qué? Porque hablamos de bloque de constitucionalidad, que hace 30 años era imposible hablarlo. Ya hablamos del control de convencionalidad, que hace 20 años era imposible hablarlo, ¿verdad? Entonces, ya nos damos cuenta. Por ejemplo, nuestra constitución en el 85, ya lo vamos a ver cuando la analicemos, porque esa sí la tenemos que analizar a profundidad. La constitución del 85 en el estado de Guatemala fue como abrir los ojos después de todos esos años que estuvimos dormidos, fue como volver a despertarnos, fue como volver a darnos cuenta que hay un mundo más allá de la represión, y fue una constitución, por increíble que parezca, innovadora para su época. Fue una constitución humanista, fue una constitución, imagínense, pro homine sin saberlo. Probablemente ni siquiera sabíamos que era una constitución pro homine, pero la promulgamos. Como dicen, el neoconstitucionalismo en Europa nació sin que se dieran cuenta. El Estado de Guatemala creó una constitución dentro del llamado constitucionalismo social, pero en la cual quedó de manifiesto que la ideología de la misma, pues prácticamente quedó representada por quienes fueron electos. Y había un hartazgo de militares, había un hartazgo de que a quién no le habían matado a un familiar, a quién no le habían desaparecido a alguien, quién no había leído en las noticias que desapareció un lugar completo. Y no estoy hablando solamente del gobierno, ¿no? Estoy hablando de los dos sectores, guerrilla y gobierno. ¿Quién no estaba cansado? Por ejemplo, les digo, hablar con profesores de muchos años de la facultad y escuchar sus historias de cuando se salvaron que los mataran, escuchar las historias de cuando los sentaron a buscar al campus universitario y salían escondidos y se metían a casas de gente que les abría la puerta. Pues entonces, si esta gente viene, se postula, gana y va a una Asamblea Nacional Constituyente, va a tener una constitución en contra de lo que tenemos. Entonces, por eso es que hay artículos ahí hasta dirigidos en contra a X o Y. Pero dentro de esa misma vorágine, otra vez se metieron a legislar cuestiones ordinarias y por eso tenemos una constitución muy normativa. Vamos a ver las clases de constitución que pueden haber en las clasificaciones. Y pues ya para dejarlos ir a cenar, porque ya es tarde, ya es un poquito tarde, de una vez aprovecho la clase del viernes, vamos a tratar de aprovecharla al máximo. Y también, aprovechando el día lunes de hoy en una semana, estamos hablando ya de las elecciones de decano, no de decano, de cuerpo estudiantil, para elegir decano. Yo voy a respetar las directrices de la junta directiva, voy a respetar las directrices de que se den clases ese día, porque toda la vida se ha dado clases, nunca se han suspendido, ¿verdad? Ni cuando fui estudiante, ni tampoco de docente se han suspendido las clases por elecciones, mucho menos ahora, ¿no? Que estamos hablando de que ustedes están en su casa, pero que pues yo lo único que les puedo invitar, indistintamente quién sea el candidato de su elección, pero mejor si es uno por el que voy yo, no, son mentiras, el candidato de su elección, vayan a votar, ¿verdad? Vayan a votar, es un derecho. La única forma en la que nos podemos involucrar
es votando, ¿verdad? Entonces yo los invito a que el día lunes vayan a votar. Yo sé que es un sacrificio, yo sé que va a costar. ¿A cuál le voy? Bueno, tal vez por ahí encuentran algo en alguna de mis redes sociales por ahí o en algo, pero sería como inducirlos al voto, eso no creo que sea ético desde esta vía. Mucho menos utilizando recursos de la universidad para eso, ¿verdad? Pero bueno, más allá de atacar candidatos, yo creo que lo que ustedes tienen que analizar será el hecho de los planes de trabajo. ¿Quién tiene plan de trabajo? ¿Quién no? Pues búsquenlo. Ay, gracias por lo de la cámara, no, pero no tengo, donde estoy prácticamente, pues no tengo ni muy buena iluminación ahorita. Por eso es que hoy no la encendí, pero como les decía, el día lunes vayan a votar. Yo los invito a que vayan y pues puede ser que nos saludemos porque yo voy a estar en la universidad el día lunes. Así. Una pregunta, Lee, que las votaciones son desde la mañana hasta en la tarde, ¿verdad? Tarde Sí, noche. desde las 8 de la mañana. Desde las 8 de la mañana ustedes ya pueden ir a votar. Desde las 8 de la mañana ustedes ya tienen el derecho a poder ir a la hora que ustedes quieran, ¿verdad? Ustedes tienen el tiempo de ir en la mañana o en la mañana, proceso que no va a tardar más de 15 minutos, va a ser rápido. Va a ser una elección atípica, pero como les digo, indistintamente cualquiera de los candidatos que ustedes, o candidata, perdón, que ustedes apoyen, aunque la actual vocal primera también está compitiendo, que ustedes quieran votar o ir, háganlo, ¿verdad? Es la invitación que yo les puedo hacer, que ustedes lo hagan, que vayan a votar. Como les digo, yo pues voy a respetar lo que ya lo que dijo Junta Directiva, salvo que venga una disposición por ahí y nos digan, va a haber un cambio de que no, que se tiene que llevar para ir a votar, Edwin. Bueno, tiene que llevar su documento de identificación, puede ser su carnet, puede ser su EPI. También únicamente pueden votar todos aquellos que tengan acreditados 10 cursos aprobados. Por ejemplo, si tienen escuela de vacaciones, pues no pueden votar, es que va a ser de por gusto que van a ir, porque va a ser un poquito difícil, no tienen derecho a votar, tienen que tener 10 cursos aprobados como tal. Entonces, si tienen 9 cursos ganados, pero perdieron uno en segunda retrasada, o tienen segunda retrasada y no hay resultado, como el padrón electoral ya se cerró, no van a poder votar. Entonces, claro que sí, Alejandra, con gusto. Si nos vemos por ahí, será un verdadero gusto saludarlos y bueno, por fin tal vez conocernos, ¿verdad? Porque no ha habido una chance como tal y difícilmente lo va a haber. Que tengamos clases presenciales, no lo veo al corto plazo. Yo creo que el 2021 no va a ser así. Por supuesto, va a ser un gusto a quienes lleguen, pues, poder saludarnos por ahí en la universidad que tanta falta nos hace a veces de ir. Entonces, no sé si alguien más tiene alguna pregunta o duda y lo dejamos hasta acá. ¿A qué hora voy a estar? Uy, bueno, yo creo que voy a dar como al mediodía, pero como tengo que dar clase y tengo que dar los 2 periodos, como les digo, yo voy a respetar el tema de las directrices que den en la coordinación y que dé la junta directiva. Pero, por ejemplo, si dice que se suspenden clases, pues yo voy a estar ahí casi que desde el mediodía, ¿no? Entonces, por ahí será un gusto que sé. Bueno, Mari, se cierran hasta que termine la fila de votantes. Tengo entendido que está hasta las 7 de la noche. Tengo entendido, pero con mucho gusto les averiguo y yo les comparto el horario de votación. Si lo tengo en la mano, yo se los mando. Entonces, pues, por cualquier cosa, yo con gusto les comparto ahí la información de dónde van a estar las mesas. Tengo entendido que van a ser 30 mesas. Es una logística bastante grande. Y tal vez el consejo que les puedo dar, cosa que yo no hice de estudiante, pero que de alguna manera sí les puedo dar el consejo, y si lo quieren tomar, tómenlo. Participen votando, voten. Yo sí votaba, pero realmente no me metía mucho en el tema, no era muy político en el tema de política estudiantil. Y me involucré en la política gremial,
Eso sí, estoy de lleno, me metí a la política gremial, ya siendo abogado me metí a la política gremial, pero sí siento que es necesario involucrarse en la política estudiantil porque si no, muchas veces ustedes ni se enteran de qué pasó y por qué pasó, ¿verdad? Entonces, si nadie más tiene ninguna duda, los dejamos hasta acá hoy y ahora sí, que tengan feliz noche. Y primero Dios, nos vemos el día viernes. Buenas noches, Lick. Gracias, Lick. Feliz noche, licenciado. Que descanse. Igualmente. Feliz noche a Descanse, todos. lo extrañamos. Muchas gracias, Lick. Excelente clase. Feliz noche, Lick. Feliz noche. Feliz noche, licenciado. Feliz noche. Buenas noches, Lick. Te la bendiga. Igualmente para Gracias por ustedes. todo, Lick. Feliz noche, licenciado.